El primer tema será ¿qué es la teología? Muy bien, aquí tenemos el índice, ¿verdad? Este temita que es la teología tendrá diferentes temas o discusiones que tendremos que mirar. Así que vamos a ir uno por uno. Vamos a comenzar. Y lo importante para empezar sobre qué es la teología, ¿verdad? Esta gran pregunta que mucha gente quizás hayan hecho, es necesario enfocarlo en lo que es las religiones, porque fuera de la religión no tendría sentido la teología, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar con esta afirmación, y es que los seres humanos son incurablemente religiosos, es decir, todos los seres humanos, todos buscan a Dios de una forma o de otra forma, pero siempre buscan a Dios, sea por medio de una religión, sea por medio de otras prácticas o de otras ideas, ¿verdad? Pero el ser humano siempre tiene un anhelo, tiene un deseo de buscar a Dios, porque está creado para estar con Dios. Entonces, donde quiera que haya seres humanos, en muy distintas culturas, de cualquier zona geográfica, y desde que se tiene conocimiento hasta la actualidad, podemos encontrar religión, ¿vale? Diferentes religiones, diferentes culturas, siempre con un enfoque religioso que envuelve al hombre. Entonces, tendríamos que decir que la religión tiene unos rasgos, ¿verdad? Unas características generales. Y una de ellas es que hay algo por encima, hay algo superior al ser humano. Segundo, pueden ser seres sobrenaturales o fuerzas de la naturaleza, ¿vale? Hay muchas religiones que se enfocan en lo que es la naturaleza, por ejemplo. Tercero, hay que distinguir lo sagrado de lo profano, es decir, lo sagrado es aquello que me acerca a ese ente, a ese Dios, a esa fuerza natural que está por encima del hombre. Y lo profano es aquello que no es sagrado. Por eso, cuando tú entras en el templo, tú sabes que está en un lugar sagrado y que tiene que tener respeto, que tiene que tener, ¿verdad? Devoción, mientras que lo profano es aquello donde tú puedes ser, digamos, las cosas que tú quieres sin ofender a Dios. Entonces, eso de sagrado y profano ya viene de muy antiguo. Y también, por último, es algo complejo y hay mucho desacuerdo. ¿Por qué? Porque las religiones, si nosotros hacemos como una especie de comparación global, son complejas, porque hay mucha diferencia entre ellas, hay muchas veces que incluso se contradice entre ellas, entonces hay mucho desacuerdo. Entonces, viendo este punto primero sobre la religión, tenemos que destacar sobre todo de que el ser humano siempre quiere buscar a Dios de una forma u de otra forma, pero siempre está buscando a Dios. Entonces, la religión desde el principio de la Edad Media hasta el siglo XVIII se pensaba en la religión como una creencia o un dogma. Y ya a partir del siglo XIX, con Friedrich Schleiermacher, él aceptaba que la religión es un tema de sentimientos, ¿ok? Todo lo que yo siento es algo que me acerca a Dios y yo si siento algo, me conecta con ese ente divino, ¿verdad? Y él rechazaba la idea de que la religión fuera un asunto de dogma o de ética. Entonces él todo se lo, digamos, se enfocaba a través de los sentimientos, no tanto en éticas morales, ¿verdad? O dogma que había que creer, sino lo que uno sentía. Emmanuel Kant, tenemos que recordar que este fue un gran filósofo racionalista. Eso significa de que para ellos la razón pura, lo que es la razón en sí misma, era el centro, ¿verdad? Del que uno tiene que partir para llegar a conocer todo lo que existe. Y Emmanuel Kant aceptaba la religión como un objeto de la razón práctica. Es decir,
Dios, las normas y la vida inmortal eran necesarios como premisa sin los cuales no podía funcionar la moral. Entonces, para que seamos buenas personas necesitamos a un Dios, unas normas y una vida que nos diga, este es el camino correcto, este es el camino incorrecto. Entonces vemos aquí como todo envuelve un poco lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Un poquito también recordando a los 10 mandamientos, ¿verdad? Lo que está prohibido, etcétera, etcétera, lo que no se puede hacer. Y Emmanuel Kant rechaza la idea de que es posible tener un conocimiento teórico de objeto que trasciende la experiencia. Es decir, para Emmanuel Kant, la experiencia no lo es todo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Emmanuel Kant era racionalista y en aquel tiempo también existía una corriente filosófica que era el empirismo, que defendía los sentimientos, ¿verdad? Todo aquello que está alrededor mía y que yo absuelvo de ella, ¿verdad? Entonces vemos aquí como Emmanuel Kant dirá que eh, la experiencia en sí misma no te acerca a Dios, sino que lo que te acerca a Dios es Dios mismo, ¿verdad? La palabra de Dios, las normas, la vida, las enseñanzas. Entonces vemos aquí un poquito, tanto como un autor que era empirista, se enfrenta a otro autor que era racionalista. Entonces aquí vemos de que ni tanto uno como otro están realmente al 100% correctos, porque realmente uno no se puede apoyar los sentimientos, ¿cierto? Como diciendo, bueno, hoy siento a Dios, entonces creo en Dios, y si mañana no lo siento, entonces yo ya no creo en Dios, ¿no? Entonces puede entrar ahí un poco la duda. Y Emmanuel Kant era muy racionalista, ¿no? Como que todo tiene que partir dentro de lo que es la razón del hombre. Y nosotros tenemos que recordar de que la razón y el corazón del hombre está contaminado por el pecado. Entonces tenemos que tener en cuenta esa premisa bíblica para también refutar o debatir sobre estos temas que se, se expondrán, ¿verdad? En este estudio. Entonces, ¿cómo deberíamos de entender la religión? ¿Vale? No estoy hablando del cristianismo, sino la religión. ¿Qué es la religión, verdad? Entonces, la religión es una creencia o doctrina, sentimiento o actitud y una manera de vivir o de comportarse. Entonces, fíjate tú hasta qué punto la religión puede ser muchas cosas según como tú lo enfoques. Puede ser una creencia, puede ser una forma de sentir y también una manera de vivir. Entonces, esto ahora, ¿cómo se podría entender si lo conjugamos con el cristianismo? Bueno, aquí nos da este librito tres ideas muy buenas. Uno es que se ajusta a todos estos criterios de religión. Es decir, el cristianismo realmente es una creencia. Es cierto, ¿verdad? Tiene una doctrina, unos dogmas. Es un sentimiento o una actitud. También es cierto, porque uno también sentirse llamado hijo de Dios es algo que nos motiva, ¿verdad? Es algo que nos une a nuestra familia de la fe. Entonces los sentimientos no es que sean totalmente malos, siempre y cuando se pueda entender desde el contexto equilibrado, ¿verdad? Y la manera de vivir o de comportarse, ciertamente la vida cristiana también es un modelo de vida. De hecho, ¿cuántas cartas de San Pablo nos invita a que seamos modelos, ¿verdad? Frente a otras personas que no conocen a Cristo, para que también por medio de nuestra vida uno pueda conocer las enseñanzas que Jesucristo nos transmitió. Entonces se puede ver como que todo, si está bien explicado, puede ser aceptado. En segundo lugar, involucra ciertos sentimientos como la dependencia, el amor, la satisfacción. Aquí ahora mismo estoy acordando yo del himno del amor, ¿verdad? De 1 Corintios 13. Tercero, implica también conjunto de enseñanza, manera de ver la realidad y de verse a uno mismo. Entonces vemos cómo la religión
si está bien entendida y está bien posicionada dentro del cristianismo, se puede dar por entendida, ¿verdad? Como algo útil para enseñanza y también como para vivir conforme a la enseñanza que la palabra de Dios nos transmite. Entonces, ¿qué significa ser cristiano, no? Es una pregunta muy general. Se puede responder de muchas formas, de muchas maneras. Pero bueno, de una forma general, podríamos decir que ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo y creer en sus divinas promesas. Es sencillo, ¿verdad? Creer en Jesús, seguirle a Él y depositar nuestra fe, nuestra confianza en todas las promesas que Él ha dejado en su palabra. Y el que cree con todo su corazón en Jesús como Hijo de Dios se compromete a mucho más, y es verdad, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos son cristianos, pero no van a la iglesia? No quieren un compromiso. Y en cierta manera, al final, te guste o no te guste, al final ser cristiano es una vida de sacrificio, es una vida de compromiso, es una vida que es agarrar tu cruz y llevarla todos los días de tu vida. Entonces, el que se compromete, digamos, a tener una visión de Dios, una visión del hombre, una visión de la historia, una visión del destino humano que solo se encuentra en el cristianismo. Entonces vemos cómo este compromiso no solamente te acerca a Dios, también te acerca a ti mismo, hace una radiografía de que realmente eres pecador y que necesitas un Salvador. También esta visión te acerca a la historia, porque vemos que la historia de la Biblia es cierta, fue escrita para que nosotros conociéramos quién fue Jesucristo y lo que vino a hacer por nosotros. Y también es una visión que te lleva al futuro, ¿verdad? Vemos el pasado, vemos el presente y también vemos el futuro, porque también vemos el destino de cada ser humano. Y ese destino es el cielo o el infierno. Y aquellos que tienen Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa garantía de que iremos al cielo. Y eso es algo magnífico. Importante también decir que creer lo que Jesús enseñó y practicar lo que Él ordenó, porque aceptar a Jesús como Señor significa hacer de Él la autoridad que conduce nuestras vidas. Entonces vemos aquí como la figura central de toda la Biblia, si alguien me preguntara cuál es la centralidad de toda la Biblia, es la persona de Jesús. La persona de Jesús, si tú la quitas o tú no la interpretas como si fuera a modo gafa, lente, cuando lee la palabra de Dios, no tiene sentido. Entonces, con Cristo todo tiene sentido y uno puede relacionar todo y entender todo mucho mejor. Definición de la teología. Muy bien. La definición de teología es el estudio de la ciencia de Dios. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero para ser un poquito más científico, para mojarnos y entender más qué es la teología, es la disciplina que desarrolla una exposición coherente de la doctrina de la fe, basándose principalmente en las escrituras, situándose en el contexto de la cultura. Entonces vemos aquí que es muy importante para la teología tener la palabra de Dios. También extraer las enseñanzas de Dios. Tercero, expresándose en un idioma contemporáneo. ¿De qué me sirve tener una Biblia que tiene un idioma que yo no sé leerla, ¿no? Entonces es necesario tener una palabra de Dios. Es necesario extraerla, es necesario entenderla en mi propio contexto, en mi idioma contemporáneo. Y una cosa muy importante, relacionándose con los temas de la vida cotidiana, ¿ok? Esas palabras que yo estoy leyendo, que estoy interpretando, que estoy estudiando, me sirven para mi vida y también sirven para la vida de las personas que me rodean. Entonces, la teología es bíblica, ¿vale? Entonces toma como fuente principal las escrituras canónicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Utiliza las herramientas y métodos de la investigación bíblica. Entonces vemos aquí como la teología 100% tiene que ser bíblica. Es necesario.
Si no está la Biblia, no sería teología. La teología es sistemática. En lugar de utilizar textos individuales aislados, intenta relacionar las ideas para fusionar la diferente enseñanza en un todo. Como yo antes dije, ¿verdad? Jesucristo siempre tiene que ser el centro de la palabra de Dios. Entonces uno tiene que intentar buscar a Cristo en el Antiguo Testamento, relacionar los textos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, relacionar las profecías del Antiguo Testamento con las profecías cumplidas en los Evangelios, por ejemplo. Entonces vemos aquí como al final la palabra de Dios no son textos aislados, sino que todos son uno, un todo, y todo está en coherencia y en armonía. La teología es cultura y conocimiento. Esto también es muy interesante, ¿verdad? Porque la Biblia es historia también. Veremos un mundo lleno de culturas y de pensamientos diferentes que nos harán revivir el pasado. Entonces vemos también cómo la Biblia nos hace trasladarnos al pasado y ver cómo eran esas culturas, cómo pensaban, cómo hacían las cosas, cómo predicaban, cómo eran las familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cierta manera también es cultura y conocimiento para nosotros. La teología es contemporánea, es decir, necesita usarse el lenguaje actual, con unos conceptos que hoy yo pueda entender y formas que tengan sentido para mí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la teología se tiene que ir actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque hace 5 siglos se hablaba de una forma y ahora se habla de otra. Así que, y siempre vamos cambiando, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras formas de expresarnos. Entonces es bueno que la teología siempre esté actualizándose, pero sin perder la esencia. Y la teología tiene que ser práctica. La teología se relaciona con vivir y no solamente con creer. La fe resplandece en nuestra vida y ese testimonio de vida es importante para dar a conocer el Evangelio de Jesús. Muy bien. Seguimos, la teología sistemática y la teología bíblica. Muy importante, ¿verdad? La teología sistemática tiene su base ¿en dónde? En la teología bíblica. Entonces ambas no se contradicen, se ayudan mutuamente, dan luz a la hora de esquematizar conceptos. Eso es hacer teología sistemática, es hacer como esquemas, poner las ideas más importantes. Y una de las cosas muy importantes aquí, que dice, ayuda a recordar las cosas más relevantes, más importantes. Entonces, la teología sistemática está al servicio de la teología bíblica para que a la hora de estudiar, para la hora de enseñar, sea más fácil de recordar, de estudiar, que sea todo mucho más simple, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene la facilidad de ir a una carrera universitaria o a un seminario, y incluso a la hora de evangelizar, no todo el mundo ha estudiado, necesitamos utilizar lenguaje sencillo, ¿verdad? Y muy, muy esquemático para esas personas que están a pie de calle. Entonces el teólogo intenta, o por lo menos debería de intentar proyectar lo que Dios quiere transmitir en su santa palabra, ¿vale? La finalidad es muy clara, ser fiel a lo que Dios transmite. La Biblia no debe de ser enseñada falsamente. Y eso es una de las cosas o errores que muchas veces los teólogos o muchos sacerdotes o pastores cometen, ¿verdad? Y es que usan la Biblia para sus propios propósitos y no para el propósito por el cual fue escrito, ¿no? Que son las enseñanzas que Dios quiere transmitirnos a nosotros hoy en día. Aquí vemos a nuestro amigo San Isidoro de Sevilla, un gran teólogo, historiador. Os lo recomiendo que podáis investigar un poquito de él. Teología sistemática y teología histórica. Muy bien. La teología histórica estudia las teologías sistemáticas que mantuvieron y enseñaron los distintos teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces vemos que la teología sistemática ha estado desde nuestros orígenes.
porque la teología sistemática, en cierta forma, es transmitir la fe de una manera sencilla, adecuada, esquematizada, según los tiempos que hayan pasado, ¿verdad? Entonces vemos cómo la teología sistemática está en el primer siglo, está en el segundo, está en el tercero, están los padres de la iglesia. Y vemos cómo está dentro de la historia, ¿verdad? Y cómo diferentes personajes, teólogos de la historia han tenido que utilizar unos métodos y otros métodos según en qué época hayan tenido que vivir y que defender también la fe. Y habrá dos enfoques. Uno es el enfoque sincrónico, que la teología de cada siglo o de cada periodo principal debería ser examinada de forma secuencial. Eso es la historia, ¿verdad? Vemos aquí cómo es como una película, ¿verdad? Que va todo de manera progresiva. Va al primer siglo, va al segundo, va al tercero, va al cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, de una manera sincrónica es de una manera organizada, ¿verdad? Ordenada desde el principio hacia el final. Y el enfoque diacrónico es diferente, porque es seguir los pasos de la historia del pensamiento de una doctrina en concreto a lo largo de la vida de la Iglesia. Esto es la dogmática. Entonces vemos aquí cómo aquí está, por ejemplo, los concilios de Nicea, el concilio de Constantinopla. Vemos aquí cómo el enfoque de la Trinidad, el enfoque de Jesucristo ha ido, eh, no digo modificándose porque siempre ha sido igual, pero como que a través de muchas herejías han tenido que expresar, han tenido que explicar mucho mejor hasta crear el credo niceno, el credo niceno-constantipolitano. Entonces vemos aquí cómo el pensamiento de los teólogos han ido mejorando, evolucionando, porque hubo muchas herejías que atacaban a la Santa Iglesia y eso hizo que muchos tuvieran que defender la fe. Y ahí está el enfoque diacrónico, cómo uno va evolucionando el pensamiento de Jesucristo. Eso, por ejemplo, se le llama cristología, cómo va uno evolucionando el pensamiento del estudio de la palabra de Dios. Ahí estaría lo que es la teología sistemática. Entonces vemos aquí como el sincrónico es más histórico y el diacrónico es más como dogmático, ¿verdad? Va uno perfeccionando esos pensamientos a lo largo de la historia. La teología sistemática y la teología filosófica. Y uno dirá, madre mía, la teología y la filosofía, qué extraño. Sí, prácticamente los primeros teólogos eran todos filósofos. Y muy bien, tenemos que tener en cuenta que razón y fe se ayudan, no se atacan entre ellas, ¿vale? Como muchas veces o muchos teólogos modernos lo han hecho expresar de esa forma, ¿verdad? Como que la filosofía está por encima de Dios o que Dios no existe. Entonces vemos cómo eso es un mal uso de la razón, es un mal uso de la filosofía. Entonces la razón es dada por Dios, es regalada al hombre para, en primer lugar, poder conocerle, ¿verdad? Uno por medio de la razón, uno puede ver la naturaleza y puede decir, oye, aquí hay alguien que ha creado esto y esto no ha sido obra del hombre, ¿verdad? O tú ves de noche todo el universo, ¿verdad? Las estrellas, las constelaciones, los asteroides, la luna, el sol. Entonces podemos percibir de que hay alguien, hay algo que está por encima de mí. Entonces podemos conocer por medio de la razón, por medio de la ley natural a Dios. También entender lo que la Santa Palabra enseña. Es verdad, ¿no? Tú a través de la razón, a través de tu conocimiento, tú puedes crecer estudiando la palabra de Dios. También enseñar a otros los que Dios nos regala. Es decir, tú también a través de la razón puedes defender la fe, tú también puedes usar metodologías para enseñarle y transmitir la fe a niños, a ancianos, a personas que quizás no tengan un alto conocimiento de estudio o de palabra de Dios. Entonces, ¿qué contribuye la filosofía a la teología? Muy bien.
podremos decir tres ideas. Primera es proporcionar contenido a la teología, ¿verdad? Muchos contenidos. Vemos cómo la teología se puede también, de hecho, uno de los grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino, utilizó a Aristóteles para formular su suma teológica. Entonces vemos aquí cómo los contenidos filosóficos pueden ser ayudados para la teología. Segundo, aquí está la apologética, que es defender la teología o establecer su verdad. Entonces vemos aquí cómo vemos a los padres de la iglesia, Irineo de Lyon, San Justino, que eran grandes apologetas, ¿verdad? Que siempre estaban ahí defendiendo la fe, al igual que San Agustín. Y tercero, examinar a fondo su concepto y argumento. Vemos cómo a través de la filosofía se puede llegar a palabras que quizás no están dentro de la Biblia, pero pueden servir para explicar ciertas cosas, como por ejemplo el término homoousius, que ese fue uno de los términos que se usó en el concilio de Nicea con Atanasio. Y vemos aquí cómo a través de muchas palabras, como a través del griego, como antiguamente a través del griego, uno puede usarlo a favor de la teología. Son palabras que son paganas, que son usados por muchos anteriores filósofos como Aristóteles, Platón, y son rescatadas para poder argumentar y defender la fe. La necesidad de la teología. ¿Es necesaria la teología? Uno también se puede preguntar eso, ¿no? Entonces, la teología es necesaria porque las creencias doctrinales verdaderas son esenciales para la relación entre el creyente y Dios. Entonces vemos cómo la teología nos ayuda a establecer esas doctrinas como verdaderas, ¿verdad? Y poder hacer que esa relación con Dios sea mucho más fuerte, sea mucho más fuerte, sea mucho más eficaz, ¿verdad? Porque cuántas veces la gente dice, yo quiero acercarme a Dios, pero no sé cómo. Y cómo a través de la teología uno también puede ya entender muchas verdades que la palabra de Dios nos enseña y cómo uno sabe ya acercarse a Dios. La teología es necesaria porque la verdad y la experiencia están relacionadas. Y esto es muy cierto porque la verdad, ¿qué es la verdad, no? La verdad es aquella que se transmite por medio de la palabra de Dios. Están conectadas y relacionadas con la experiencia. Vemos cómo, y esto es lo increíble de la palabra de Dios, vemos cómo esa palabra que yo leo hoy en día en la Biblia se cumple en mi vida. Veo como esa palabra que hoy estoy leyendo en la Biblia me está hablando hoy a mí, en mi situación, en mi problema familiar, en mi problema económico. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios es como una boca, ¿verdad? Que está hablándome todo el rato. La palabra de Dios está viva, no es no es un libro antiguo, viejo, ¿verdad? No, es una palabra que habla hoy en día, en el siglo XXI, a ti y a mí. La teología es necesaria debido al gran número de alternativas y retos que hay en la actualidad. Y esto es algo muy fuerte. Vemos cómo toda la ciencia, cómo toda la modernidad nos está envolviendo, ¿verdad? Televisión, radio, internet, ahora está la inteligencia artificial, está aquí. Y vemos cómo al final el hombre intenta ser Dios. Y la teología nos recuerda, nosotros estamos sometidos a Dios. Dios está por encima nuestra. Nosotros somos pecadores. Nosotros nunca podemos quitar el puesto a Dios. Ya hubo uno que lo intentó, que fue el diablo, ¿verdad? Y no pudo. Entonces vemos aquí como hoy en día la teología es muy necesaria, porque hay muchos retos que están cada vez más fuertes y que nos están apartando de Dios tristemente.
Y por último, otras religiones, ¿verdad? Que compiten ahora con el cristianismo. La solución a la confusión no es solo determinar cuáles de estos puntos de vista son falsos y refutarlos. Entonces, vemos aquí como el cristianismo está dentro de este mundo donde hay muchas religiones y vemos como dentro del cristianismo hay muchas iglesias que están divididas. No tengo que irme fuera, ¿eh? No tengo que irme al Islam o al budismo, que ya de por sí ya tienen mucha diferencia entre ellos, sino mirar a nosotros como cristianos, ¿no? Y vemos cómo hay tantas diversas iglesias y con tantos pensamientos diversos. Entonces tenemos que hacer una autorreflexión y decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos poner a Cristo en el centro para que la gente se convierta y puedan ser salvas? Entonces vemos aquí como hoy en día y más con esta globalización, ¿verdad? Que hoy en día tú paseas por cualquier país y te encuentras a un chino, a uno de Marruecos, a uno de otro país, y vemos aquí cómo las diferentes multitudes y las diferentes religiones que trae esas multitudes se van infiltrando en los países cristianos. Entonces, ¿la teología es necesaria? Sí, y es más necesaria que nunca que la gente esté bien formada para saberse defender. El punto de partida de la teología. Muy bien, el punto de partida de la teología realmente ha sido desde que está Jesucristo entre nosotros. Pero para destacar un poquito sobre teólogos, ¿verdad? Y la historia, debemos de subrayar a Santo Tomás de Aquino, que él mantenía que la existencia de Dios se podía probar mediante la razón pura, sin confiar en ninguna autoridad externa. Entonces vemos aquí cómo Santo Tomás de Aquino se parece un poquito a Immanuel Kant, ¿verdad? Un poquito racionalista, pero él utiliza la razón para probar a Dios. Es decir, efectivamente Dios existe. Y para eso creará las 5 vías para demostrar que Dios existe. Uno es motor inmóvil o vía del movimiento, es decir, motor inmóvil, que Dios siempre está ahí, es eterno, no se puede cambiar, no se puede mover, ¿verdad? Dios siempre está ahí, no puede ser sustituido. Causa eficiente o vía de la casualidad. Esto es la casualidad, ¿verdad? No todo es casualidad. Las cosas que suceden es porque Dios lo permite. Entonces vemos aquí como también eh, estas causas, esta casualidad no es casualidad. Las cosas suceden por un propósito y ese propósito está en la mente de Dios. La vía de la contingencia va más o menos en la misma dirección, ¿verdad? Tenemos a un Dios eterno a través del cual el hombre se somete a él y tú ves que no puede escapar de él. La vía de los grados de la perfección. Vemos cómo y aquí esto yo puedo poner el ejemplo de la creación, ¿verdad? Como Dios empezó creando todas las cosas, los animales, y vemos cómo el hombre y la mujer ha sido la creación más perfecta, ¿verdad? Pero por causa del pecado, el hombre se alejó de Dios. Pero vemos cómo hay perfección, y esa perfección apunta a uno, que es Dios, no el hombre, como nosotros pensamos, ¿verdad? Muchas veces, sino Dios. Y esos grados nos dirigen hacia Dios. Y el argumento teleológico o vía de la finalidad es que todo fue creado para Dios y todo no existiría si Dios no estuviera aquí. Entonces vemos aquí como Dios es el fin de todo. El hombre fue creado para Dios y para estar con Dios. Idea importante sobre esto del punto de la partida de la teología. Muy bien, Dios existe y Dios se ha revelado especialmente a sí mismo por medio de su palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta estos dos pilares muy importantes. Primero, que Dios existe y segundo, que es un Dios que se revela, no un Dios mudo, sino un Dios que habla por medio de dónde, por medio de su palabra. Entonces tenemos que decir
que existe un Dios trino, afectuoso, poderoso, santo y sabio que se ha revelado a sí mismo en la naturaleza. Efectivamente, como yo antes dije, ¿verdad? La historia y la personalidad humana y los hechos y las palabras que ahora están preservadas en las escrituras canónicas del Antiguo y Nuevo Testamento. La teología como ciencia. Muy bien, hasta el siglo XIII el término ciencia no se aplicaba a la teología. San Agustín prefería el término sapiencia, sabiduría, al de ciencia, que es conocimiento, porque según él, la ciencia trataban de temas temporales, ¿ok? Temas que iban siempre cambiando, no era algo fijo. Y la sabiduría se refiere a temas eternos, específicamente a Dios como bien supremo. Esto es más o menos lo que hoy en día se entiende como teoría y ley, ¿verdad? La teoría es aquella cosa que se está haciendo como hipótesis, pero que no se ha convertido en ley porque no se repite. Ahí, por ejemplo, está la ley de la gravedad, ¿no? Tú agarras algo y por mucho que tú lo tires, siempre se va a caer al suelo, porque hay una ley de la gravedad. Entonces vemos aquí un poquito como la ciencia y la sabiduría va más o menos en ese sentido de la distinción como hoy se entiende como teoría, aquello que no está probado al 100%, y la ley, que es aquello que siempre sucede, porque por más que repites, siempre va a suceder lo mismo. Y aquí tenemos que decir a un teólogo que se llama Karl Barth, que él decía que la teología debe de llamarse ciencia. Y él dice algunas de sus razones. Primero porque es un esfuerzo humano ante un objeto de conocimiento definido. Es decir, a Dios tú no lo vas a cambiar. Entonces, ¿quién se tiene que amoldar a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? ¿Quién es el que tiene que perfeccionar ese pensamiento? El hombre, ¿verdad? El hombre, por medio del Espíritu Santo, es el que tiene que ir perfeccionando poco a poco lo que, por medio de la palabra y por medio de lo que poco a poco va ayudando, ¿verdad? Al hombre hasta que el hombre pueda conocer a Dios mucho más. No, no podemos comparar lo que en la teología sabíamos hace 1000 años a lo que hoy conocemos de la palabra de Dios. Entonces vemos como también el conocimiento del hombre es gradual. Vemos aquí un esfuerzo del hombre. Segundo, sigue un camino definido, coherente hacia el conocimiento. ¿Cuál es el gran conocimiento? Dios. Dios es el gran conocimiento del mundo, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo el hombre, si apunta hacia Dios, ese camino es definido, es seguro. Y tercero, todo el que sea capaz de esforzarse por este objeto y seguir ese camino puede realizar un seguimiento del mismo. Entonces, está el esfuerzo, está el camino, pero hace falta una perseverancia, un seguimiento continuo, un seguimiento. Entonces vemos aquí como siempre este conocimiento no está finalizado, no está cerrado. ¿Por qué? Porque si conociéramos a Dios al 100%, eso significaría de que ya estaríamos muertos, ¿verdad? Estaríamos en el cielo, viéndole cara a cara a Dios. ¿Y por qué la Biblia? ¿Por qué la teología se tiene que apoyar en la Biblia y no en otros libros? Muy bien. ¿Por qué la Biblia debe ser considerada la principal fuente y criterio para nuestro entendimiento de la teología? En primer lugar, el cristianismo es un movimiento que sigue a Jesucristo. Tenemos que decir de que si Jesucristo no está en el centro de la palabra de Dios, mejor apaga y vámonos. Segundo, los evangelios son fuente de información histórica, fiable, sobre la vida y los hechos de Jesús. Entonces vemos aquí como el Nuevo Testamento es muy importante y sobre todo la vida de Jesucristo. Y los libros del Antiguo Testamento se consideran fuentes del cristianismo. ¿Por qué? Porque ahí están depositadas las profecías. Está ahí- Están ahí las verdades que se ha ido revelando Dios poco a poco hasta que ya vino Jesucristo y ya esas profecías se cumplieron en su persona. Y en la Biblia está todo lo imprescindible para salvarse. Es decir, si una persona se quiere salvar, necesita a Cristo, necesita de la palabra de Dios. ¿Cómo quieres
conocer a alguien si no estás en continuo diálogo con él, ¿no? Pues efectivamente eso se hace con la Biblia. ¿Cómo quieres conocer a Cristo si no lees la Biblia? Pues efectivamente necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos aprender de ella porque es la única forma de conocer lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Y esto es una afirmación muy fuerte pero cierta. Fuera de la Biblia no hay seguridad. Dentro de ella hay palabra de vida y de vida eterna. Entonces vemos cómo muchas veces perdemos el tiempo en leer otras palabras, otros libros, otras religiones, otros autores y algunas veces cuando, bueno, mi pregunta mejor dicho, cuando lee la palabra de Dios, dedica tanto esfuerzo en otros libros y no invierte tu tiempo en lo que realmente es lo más importante, la palabra de Dios. ¿Que es necesario apoyarse en otros autores para mejorar su teología? Efectivamente sí. ¿Es necesario leer, por ejemplo, San Agustín? Efectivamente sí, pero intenta invertir el tiempo bien, equilibrando tu tiempo leyendo la palabra de Dios y leyendo a otros autores, pero siempre teniendo la Biblia como una guía para tu vida. Así que nada, queridos hermanos, espero que este estudio os haya servido de gran ayuda y vamos a estudiar todo este libro de teología sistemática. Paz y bien. Bueno,